Dios les bendiga, mis amados líderes. Bienvenidos a este podcast Conversando con Líderes. Hoy en este día queremos compartir el segundo episodio, lo cual lo hemos titulado Un líder enfocado. Y bueno, aquí conmigo está mi esposo. Bendiciones, amén, mis amados hermanos líderes. Una vez más aquí estamos acompañándolos en el amor del Señor y vamos a dar inicio a este podcast. Les agradecemos por su paciencia, por su amor y por siempre estar apoyándonos, amén. Amén. Y bueno, hoy en este día queremos empezar este devocional, este pequeño estudio, abriendo en el libro de Nehemías capítulo 6. Voy a estar leyendo la última parte del versículo 2 para entrar al versículo 3 y después de ahí al versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. Y su palabra dice así: pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Versículo 9 dice: solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Bueno, en estos últimos meses que no hemos estado grabando el podcast, mi esposo y yo, sin darnos cuenta, hemos estado estudiando el libro de Nehemías en nuestro tiempo personal. Así que cuando nos sentamos para hablar y ver qué es lo que queríamos compartir, fue muy hermoso descubrir que ambos queríamos hablar sobre la vida de Nehemías. Por lo que hemos estudiado, decidimos titular Un líder enfocado. Y primeramente creo que es importante definir lo que es la palabra enfoque. Bueno, una definición secular que encontré por ahí dice: la palabra enfoque es una persona que centra su atención y esfuerzo en un punto, un objetivo o una tarea específica. Pero la definición no termina ahí, sino continúa diciendo: ignorando distracciones para lograr mayor claridad o éxito. Así que una persona enfocada es una persona que no solamente centra su atención, sino que también centra todo su esfuerzo a una tarea específica. Como acabamos de leer ahorita en Nehemías, él dice: estoy ocupado en una gran tarea. Y después él pregunta y dice: ¿por qué tengo que dejar de trabajar para ir a encontrarme con ustedes? Así que vemos cómo Nehemías estaba ignorando las distracciones para lograr lo que el Señor había puesto en su corazón de que él hiciera. Amén, amén. Y de la misma manera como buscaste el significado en un ámbito secular, hay un ámbito espiritual de la palabra enfoque también, y que esto implica dirigir toda la atención, pensamientos y voluntad principalmente hacia Dios, su reino y las cosas eternas, por encima de todas las distracciones terrenales. Eso significa vivir específicamente para el reino de Dios, hacer la voluntad que Dios nos ha mandado y nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ya no solamente hablando líderes, sino a cada persona en lo personal. Dios nos ha dado una encomienda de ir y hacer discípulos. Y entonces vemos que se cumple la palabra que está en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: así que ya no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Y comentando con mi esposa le decía que estudiando la vida de Nehemías,
podemos aprender muchas cosas sobre liderazgo. Nehemías es uno de los líderes muy reconocidos en la palabra de Dios, no solamente porque se enfocó, sino porque fue uno de los líderes que reconstruyó las murallas caídas de Jerusalén. Y creo que de la misma manera, muchos de nosotros, Dios nos ha encomendado la tarea de fortalecer su reino a través de su Espíritu Santo. Y así mismo como Nehemías tenemos esa tarea de enfocarnos y con la ayuda del Espíritu Santo enfocar a otros que están bajo nuestro liderazgo. Amén, así es. Y creo que una de las cosas que queremos compartirles, que sepamos la importancia de que un líder necesita conocer su visión, necesita conocer su misión, necesita conocer el llamado, el propósito que Dios ha puesto sobre su vida para poder tener en claro su enfoque. No podemos ser líderes enfocados si primeramente no tenemos la visión, si primeramente no tenemos el propósito, la misión, el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida para poder ejercitar. Entonces, identificar la visión. No solamente identificar la visión de la iglesia, sino identificar el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida personal para entonces poder alinear el llamado a lo que es la visión de la iglesia. Algo que me encanta del libro de Nehemías es que Nehemías no fue la única persona que levantó esas murallas, sino muchas personas formaron parte, incluso cada quien fue designada con un grupo de hombres de levantar una pared específica. Es decir, que de lo que ellos tenían, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que ellos conocían, lo usaron a favor de levantar estas murallas. Así que es muy importante que nosotros identifiquemos qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer como individuales. Creo que también podemos ver cómo cada ministerio en la iglesia es diferente, diferentes edades, diferentes generaciones. Así que tú puedes ser una persona que te ha llamado Dios te ha llamado o ha puesto algo en tu corazón de trabajar específicamente con niños. Ahí es donde uno dice, Señor, me has dado un corazón para alcanzar a los pequeños. Entonces, ahora alinear eso a lo que es la visión de nuestra iglesia y mantenernos enfocados en esa visión. Si leemos en Nehemías capítulo 2, versículo 12, sabemos que en el capítulo 1 Nehemías se da cuenta de la situación de Jerusalén. Hay un gran dolor en su corazón y el Señor le permite regresar y formar y ser parte de reconstruir, de levantar estas ruinas. Ahora el capítulo 2, versículo 12 dice, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. Note algo muy importante, que él no fue solo, unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Versículo 13 dice, salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar, esa es una palabra clave, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Aquí vemos cómo Nehemías está inspeccionando lo que es su visión, lo que es lo que él tiene que hacer para así entonces poderse mantener enfocado.
Él se da cuenta de que hay un problema, pero es un líder que no solamente descubre el problema, sino también está en la disposición de venir y traer una solución. Y me encanta cómo también Nehemías fue un líder que provocó el que otros se unieran a su visión, que se provocó, creó algo en lo cual las personas pudieron decir, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de reconstruir, de levantar algo. Amén. Creo que Nehemías, en los versículos que leíste, se me quedó algo muy grabado una vez que diste una clase ahí a los líderes ahí en la iglesia. Y fue que nos dijiste que aprendiéramos a mirar la palabra de Dios y no inspeccionarla, pero leerla de una forma como líder, buscar las palabras que más resaltaban y, y escribirlas. Y yo quise poner en práctica eso que pues yo aprendí, ¿verdad? Y las palabras que resaltaron en estos versículos fue llegar, establecer, ponerse en movimiento, inspeccionar, estar en silencio y presentar. Podemos ver que Nehemías llegó al lugar de su asignación. Él no dijo, bueno, yo sé lo que el pueblo necesita, pero no voy a hacer nada. Quizás él pudo haber decidido, yo tengo una posición de honor aquí donde yo estoy. Si me voy, quizás alguien pueda tomar esa posición. Él no se puso en una posición de decir, oh, yo ya estoy bien, yo no necesito regresar al pueblo de donde salí y llevar la palabra de Dios, de llevar lo que Dios quiere hacer con el pueblo, de reconstruir las murallas. Quizás alguien más lo puede hacer, pero él se puso en esa posición y dijo, yo estoy dispuesto, porque lo podemos ver en el capítulo 1, donde él clama por porque Dios le dé éxito ante el rey para que pueda dejarlo ir y reconstruir. Entonces él no podía dejar nada más así esa promesa, porque él oró por esa promesa. Él no solamente dijo, oh, ya recibió el mensaje de Jerusalén y así lo voy a dejar, ni voy a orar ni voy a hacer nada por el pueblo, sino que él oró y Dios contestó esa oración y le dio éxito ante el rey. Podemos ver que Nehemías tomó en serio la oración por la que él clamó a Dios. Mas, sin embargo, Nehemías oró a Dios y fue dirigido a ir a Jerusalén. Una vez que Nehemías se estableció en Jerusalén, él esperó 3 días, dice la palabra de Dios, que estuvo planeando en silencio lo que él iba a hacer. Nehemías se movilizó una vez que llegó a Jerusalén para inspeccionar, que fue una de las palabras claves que mencionó mi esposa, y ver lo que se necesitaba hacer para comenzar la reconstrucción de los muros. Y mientras él inspeccionaba, él en silencio meditaba para poner por obra el plan que Dios había puesto en él. Entonces, Nehemías propuso el plan y les dijo cómo Dios le había dado éxito ante el rey. De la misma manera, nosotros como líderes debemos orar a Dios para que por su voluntad se hagan con éxito cada uno de los planes para cada departamento de liderazgo en Iglesia Restauración. Amén, así es. Mientras compartías eso, traía el Señor a mi memoria lo que fue mi experiencia con lo que es trabajar con liderazgo, porque yo he estado con nuestros pastores, ya la iglesia va a cumplir 10 años, yo he estado aproximadamente 9 años con ellos. El Señor empezó a dejarme ver cosas en lo que es el área de liderazgo. A mí siempre me ha apasionado lo que es el tema de liderazgo. Por unos 8 años
He estado como líder de lo que es el ministerio de alabanza. En mi juventud más joven, en mi adolescencia, también estaba en posición de liderazgo. Es algo que me apasiona y me relaciono ahorita con lo que tú dices de Nehemías, porque hace 2 años yo le decía, Señor, yo quisiera trabajar y si es tu voluntad y por tu gracia poder ayudar a capacitar a líderes. No porque yo tenga toda la experiencia, no, Dios sabe que no, aún estoy aprendiendo, pero también creía yo y sigo creyendo que al estar enseñando a otros, yo misma estoy preparándome en otras áreas diferentes. Entonces había esa inquietud, pero yo le decía, Señor, Señor, si realmente quieres que yo haga esto, entonces mis pastores van a venir y me va a decir, Pastora Vivi, vemos la capacidad que usted tiene, vemos que quizás usted nos pueda ayudar. Entonces, por un año yo estuve esperando y yo estaba en esa posición de decir, ok, Señor, si es de parte de ti, entonces ellos van a venir a decirme. Y creo que pasaron aproximadamente unos 2 años y yo me empezaba a desesperar y hasta en varias ocasiones yo decía, no estoy haciendo nada en mi desesperación, pero había una pasión dentro de mí y Dios sabe, mis hermanos, que por un año yo estuve estudiando el tema de liderazgo. Lo estuve estudiando, poniendo cosas en práctica, mejorando lo que es el liderazgo en nuestro equipo del grupo Alabanza, hasta que por fin había ese ardor en mi corazón y yo dije, no, Señor, por favor, así como Nehemías dijo, que este rey pueda verme con favor y gracia y me pueda conceder y permitirme ir a Jerusalén. De la misma manera yo decía, ok, Señor, que el pastor me pueda dar luz verde si es tu voluntad, que nos podamos alinear, que yo me pueda alinear a su corazón, a la visión, etcétera. Y recuerdo bien ese día que yo propuse en una de nuestras juntas, les dije, ¿por qué no damos un tema de liderazgo una vez al mes para ir preparando al liderazgo? Porque ya anteriormente habíamos organizado, establecido, fundado cada ministerio, pero hacía falta de que los líderes fuéramos capacitados. Y cuando él me dijo, ok, hay que hacerlo, yo dije, wow, tan fácil. Creo que fue el Señor porque el año pasado tuve la oportunidad de dar un poco de lo que el Señor me dio a través de ese año. Ahora lo seguimos haciendo y estamos empezando a ver poco a poco el fruto, cómo el Señor nos está preparando, cómo cada líder está creciendo, cómo cada líder, cada ministerio está aportando, así como aportaron estos judíos en la reconstrucción de estas murallas que estaban caídas. Creo que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Entiendo eso lo que tú dices. Él inspeccionó, de alguna manera yo estuve observando, inspeccionando por 2, 3 años, mirando cómo podemos mejorar como iglesia, qué podemos hacer, qué podemos añadir, siempre alineándonos a la visión de la iglesia. Otra palabra que tú dijiste es que él guardó silencio. De igual manera, yo guardé silencio por dos años. De vez en cuando sí le echaba unas pistas al pastor para ver si él captaba mi pista y me dijera, sí, trabaja con liderazgo, ¿verdad? Pero solamente era el Señor, era yo mirando la necesidad de la iglesia y diciendo, Señor, dame esa oportunidad. Si lo has puesto, esa pasión en mi corazón de trabajar con liderazgo, no es una emoción mía, viene de parte de ti, porque yo sé que en mi humanidad, en mi conocimiento tan pequeño, yo no tuviera esa capacidad de poder hacer lo que ahora estamos haciendo para su gloria y para su honra. Amén. Así es, amén. Y no solo eso, sino que como, como hijos de Dios, como instrumentos de Dios, Dios nos ha dado la capacidad no solamente de ver las necesidades que el pueblo necesita, sino aún de, de ver en lo secular qué es lo que se necesita allá afuera. He estado siendo ministrado por el Señor, como les he platicado en varias ocasiones, en el proceso.
uno aprende bastantes cosas y de la misma manera que Nehemías inspeccionó para ver lo que el pueblo necesitaba, Dios nos da la capacidad, o más bien, Dios nos ha dado la capacidad de poder ver a través del Espíritu lo que el pueblo necesita. Y de la misma manera, en nuestros lugares donde nosotros estamos trabajando, Dios nos da la capacidad de ver lo que eh, el liderazgo de esas compañías necesita. Y de la misma manera, ah, puedo ver lo que decías de que Nehemías se mantuvo en silencio y no decía nada, sino que solamente inspeccionaba y podía ver lo que hacía falta. Es curioso cómo el Espíritu Santo trabaja aún en el ámbito secular del día a día, de cómo te deja ver cosas y te mantiene en silencio, como, como mantuvo a Nehemías hasta que llega el tiempo de que él te posiciona y puedes hablar libremente lo que el Espíritu te ha dado. Amén, así es. Mis amados líderes, algo que mi esposo y yo hemos estado hablando y que el Señor ha puesto en nuestro corazón es que este tema de liderazgo no solamente se quede en las cuatro paredes de una iglesia. Estos temas de liderazgo no solamente son para ejercerlas en el ministerio, en la iglesia, sino también cuando estamos fuera de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, porque creo que si el Señor nos ha llamado y nos ha dado ese regalo de poder dirigir, entonces de la misma manera nos ha dado esa gracia para poder dirigir fuera de la iglesia. En nuestros trabajos. Yo le preguntaba hace poco a un líder que para mí es un líder que he visto mucho crecimiento y a veces tengo conversaciones y sé qué tipo de líder es fuera de la iglesia, qué tipo de líder es en el trabajo y por la gracia del Señor está en posición de liderazgo en su trabajo secular. Y yo le preguntaba, le decía, ¿la iglesia te preparó para el liderazgo que tú tienes en tu trabajo o el liderazgo que tienes en tu trabajo te preparó para el liderazgo que tú tienes en la iglesia? Y su respuesta fue no. La iglesia me preparó para que yo pudiera ser un buen líder aquí en mi trabajo. Y eso me confirma que por eso estamos siendo preparados para ser buenos líderes en nuestro ministerio, en el ministerio, en nuestra casa, iglesia, restauración, como de igual manera para ser buenos líderes en el lado secular, porque es ahí donde también el Señor nos ha llenado de gracia y favor para poder dirigir y a través de ese testimonio también podamos alcanzar las almas para que ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión le pregunté a otro líder, más bien esta persona me decía, si yo tengo la capacidad de dirigir en la iglesia, entonces me doy cuenta que también tengo la capacidad de dirigir en mi trabajo. Y yo decido tomar ese reto y tomar esa posición de poder enseñar, capacitar a otros en el área de trabajo que yo trabajo. Entonces yo al escuchar eso me emocionó. Yo dije, yes. Esto también es una de las cosas que nosotros queremos compartir, que quede en sus corazones, siempre manteniéndonos enfocados, siempre fijando nuestra mirada en las cosas de arriba y no descuidar lo primordial, que es nuestra relación con el Espíritu Santo, que es el llamado que Él ha puesto, el propósito, la función que Él nos ha dado de dirigir a su pueblo. Amén. Amén, amén, porque aún en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me voy a salir un poquito de Nehemías, pero vemos a José. José estaba ministrando lo que Dios había depositado en él. Lo estaba depositando en la iglesia, no, lo estaba depositando en el lugar de posición que Dios lo puso. Y a través de esa posición, él creció en gracia delante de sus empleadores. Ahora vemos que Dios nos da la capacidad no solamente de ser buenos líderes en la iglesia, mas mostrar el amor y la gracia de Dios aún en la vida secular, como mencionó mi esposa, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Es bien común ver líderes en lo secular que no les importa. No les importa lo que pasa a su alrededor, lo único que quizás les importe es lo que van a recibir. Es por eso que este tema del enfoque, que estemos enfocados en lo que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados para ministrar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Si hemos recibido de gracia, como dice el apóstol Pedro, hablar en público, eso requiere hablar tanto en las cuatro paredes, como en la casa, como en el trabajo, como en la calle, donde quiera que estemos, ser ejemplo para los demás. Algo que yo siempre estoy tratando de poner por obra, no importa si los demás no ven lo que yo hago, yo sé que hay alguien más grande que ve lo que yo hago y lo que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, no pongamos nuestra vista en lo que el humano puede ver o hacer por nosotros, más bien pongamos como líderes qué es lo que nuestro líder principal, Jesucristo, está viendo en cada uno de nosotros. Amén, así es. Ay, mis amados líderes, espero que eso esté provocando un excitement, una emoción, un gozo, una pasión de decir, yo quiero ser parte de esto, yo quiero formar, ser parte de esa expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo, tanto en nuestra casa, iglesia, restauración, como en nuestro hogar, como en nuestros trabajos seculares, en todos esos lugares que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Y bueno, queremos dejarlos con esto. Habíamos dicho, un líder necesita conocer su visión para tener en claro su enfoque. Recordemos que el punto de hoy es no dejarnos desenfocar, porque en nuestro caminar creo que todos somos testigos de cuántas veces el enemigo día tras día, temporada tras temporada, quiere venir a distraernos en nuestra relación con el Señor, a distraernos en lo que es la visión, en distraernos en lo que es el propósito, el llamado, el ministerio, y tenemos que mantenernos en una postura como Nehemías, que podamos reconocer el gran trabajo que está delante de nosotros, que podamos reconocer que Dios nos ha confiado un mensaje específico donde cada uno tenemos la responsabilidad de compartir, tenemos la responsabilidad de terminar hasta el final. Así que, ¿qué es algo que podemos poner en práctica con este devocional? Es preguntarnos, ¿cuál es la visión que Dios me ha dado a mí? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa pasión que Dios ha puesto dentro de mí? Ya que usted y yo lo podamos identificar, no termina ahí. Ahora es, ok, Señor, dame esas ideas. Si usted sigue leyendo el libro de Nehemías, me parece que en el capítulo 7, él le dice al Señor y ora, Señor, dame una idea de cómo poder juntar a todas estas personas. Él está pidiendo al Señor ideas para poder llevar a cabo, para poder completar la misión que él tenía.
Entonces de decir, Señor, esto me apasiona, identifíquelo y no se desenfoque de eso que Dios ha puesto dentro de usted. Alineémonos a lo que es la visión de la iglesia y compartamos ese mensaje que Dios ha puesto. Un ejemplo muy sencillo y muy práctico. No sé si usted ha notado, una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón y que trato de siempre mencionar y les digo es, lo vamos a llevar a lo práctico. Vamos a ponerlo por obra. Tenemos que poner la palabra por obra. Es un mensaje que el Señor me ha dado a mí, que yo siento esa responsabilidad de no solamente compartir una palabra, no solamente compartir una revelación, una enseñanza, un estudio, un devocional, sino compartirlo, pero inquietarlo a usted y darle las herramientas para que usted lo lleve a lo práctico. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mí, lo identifico, lo comunico, lo trato y me esfuerzo para poder vivirlo. De la misma manera, ¿qué es lo que les di otro ejemplo de lo que es el liderazgo, ¿no? Cómo el Señor puso eso en mi corazón de trabajar como líderes. De la misma manera, ahora usted identifique, Señor, ¿qué es ese mensaje? ¿Qué es ese propósito? ¿Qué es esa visión? Si el Señor le está llamando a uno de los 5 ministerios, no solamente identificar los 5 el ministerio o el don en su vida, pero identificar ahora un poquito más específico ese mensaje, ese punto. Espero que me pueda estar explicando. Ya después de identificarlo, decir, ok, Señor, dame las ideas, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo vivimos, cómo lo aplicamos. Así que espero, mis hermanos, que esto nos ayude juntamente con la lección que se dio el mes pasado sobre los valores de un líder, lo que es los valores, el fundamento, juntamente con un líder enfocado. Estas dos lecciones van a mano y son muy necesarias para que podamos ser líderes que lleguemos hasta el final, teniendo una buena fundación, valores bíblicos, de igual manera teniendo la visión, el llamado claro delante de nosotros y mantenernos una vida enfocada, puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios y asimismo, Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. ¿En qué? En oración, que fue lo que hizo Nehemías. Nehemías oró por el pueblo y nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de orar por el pueblo, orar por cada ministerio que Dios ha depositado en nuestras manos. Y dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Que el amor fraternal entre nosotros, mis hermanos líderes, cada día crezca y sea fortalecido en el poder de la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así nos despedimos de este tiempo, de esta pequeña enseñanza, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.